Hoy tenemos el privilegio de regresar a Primera de Corintios capítulo 9 para concentrarnos en los versículos 16 al 27. Primera de Corintios 9, 16 al 27. Hoy llegamos a la segunda y última parte de nuestro estudio de este gran texto de Primera de Corintios capítulo 9. Aquí aprendemos cómo saber si Dios te ha llamado a predicar la palabra de Dios y cómo saber dónde quiere Dios que le sirvas. Y primordialmente, aquí en Primera de Corintios 9, aprendemos qué debemos quitar de nuestra vida para contribuir a que el incrédulo cree en el Evangelio. Dicho de otra manera, aquí vemos que debemos quitar de nuestra vida cualquier cosa que pueda estorbar que el incrédulo crea en el Evangelio. ¿Cómo lo hacemos? Tomando medidas estrictas, incluso desagradables para tu gusto, con la meta de limitar tu libertad cristiana. Estas son lecciones muy importantes que debemos estudiar con cuidado. Recuerden que aquí en 1 Corintios 9 encontramos dos ejemplos de cómo debes limitar tu libertad. Dos ejemplos de cómo debes limitar tu libertad. En primer lugar, en los versículos 1 al 23 encontramos el ejemplo de Pablo. Y en segundo lugar, en los versículos 24 al 27, encontramos el ejemplo del atleta. El ejemplo de Pablo, versículos 1 al 23, y el ejemplo del atleta, versículos 24 al 27. Continuamos estudiando el ejemplo de Pablo aquí en los versículos 1 al 23. Recordarán que la última vez llegamos hasta el versículo 15. Hoy continuamos a partir del versículo 16. Y aquí en 1 Corintios 9, 16, Pablo aclaró por qué no podía gloriarse por predicar el Evangelio. Observen este versículo tan importante, versículo 16. Pues si anuncio, o en el griego proclamo o predico el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¿Qué significa esto? Que Dios le dio un deseo tan intenso que hacía que Pablo necesitara predicar el Evangelio. Entonces, Pablo predicó el Evangelio porque necesitaba hacerlo, no porque quería exaltarse. Y observen cómo concluyó el versículo 16. Y ay de mí si no anunciare, o en el griego predicar el Evangelio. Esto significa, escucha, que Pablo sufriría, Pablo enfrentaría agonía si no predicaba. ¿Por qué? Por la necesidad que tenía de predicar el Evangelio. Esto fue lo mismo que Dios hizo con el profeta Jeremías, allí en Jeremías capítulo 1 y capítulo 20. Y así como Jeremías, Dios escogió a Pablo desde antes de nacer, como lo vemos en Gálatas 1:15, y por esta razón, Dios le dio un deseo intenso por predicar el Evangelio. Así es con todo predicador. Dios le dio un deseo intenso para predicar. ¿Por qué? Porque Dios lo escogió para predicar desde antes que naciera. Igual que Pablo, esto lo vemos en que Dios encaje el deseo con la realidad de cumplir el deseo. Como lo vemos en 1 Timoteo 3:1, así lo hace Dios con un hombre que llama pastorear. Y por lo que vemos en Filipenses 2:13, creemos que así lo hace Dios con todo cristiano. Esto es, si Dios te quiere sirviendo de cierta manera específica en la iglesia, vas a tener un deseo que hará necesario ese servicio en tu vida. Claro que esto implica que el Espíritu Santo te está controlando porque estás siendo obediente a las Escrituras. Entonces, ¿cómo saber qué quiere Dios que hagas? Obedece su palabra y Él te dará un deseo fuerte por hacer lo que Él quiere que hagas. Un deseo tan fuerte que necesitarás hacer lo que Él quiere que hagas. Y como en el caso de Pablo, esto implica que ese deseo irá de la mano con una vida de santidad y el cumplimiento de ese deseo va a edificar a la iglesia. Observen, en el versículo 17, Pablo continuó explicando esta verdad. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad,
o se puede traducir, si lo hago de iniciativa personal, recompensa tendré, o se puede traducir la palabra recompensa, pago por haber predicado tendré, es la idea. Entonces, aquí en el versículo 17, Pablo dijo, si predico por iniciativa personal, podría esperar que me paguen por hacerlo, como lo explicó en la primera parte del capítulo 9. Lo vimos en nuestro estudio pasado. Pero Pablo no fue un hombre que predicó para recibir dinero, sino que Dios le asignó la responsabilidad de predicar. En otras palabras, predicar era una obligación que su amo le dio. Entonces, observen lo que dijo al final del 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, esto es en contraste, si lo hago no por iniciativa personal, parece ser la idea, continúa el 17 al final, la comisión me ha sido encomendada. Esta última frase presenta la misma idea de 1 Corintios 4:1. Ahí recordarán que Pablo explicó que Dios lo había hecho un administrador del Evangelio. Y aquí al final de 1 Corintios 9:17, Pablo dijo, aun si predicara a fuerzas, tendría que predicar porque Dios me asignó el deber de predicar. Esto es tremendo. Pablo no tenía opción, tenía que predicar. El punto del versículo 17 es que Pablo solo quería recibir recompensa o paga del que lo envió a predicar, Dios, no de las personas a las que les predicó los corintios. En el versículo 18, Pablo explicó aún más lo que dijo en el versículo 17. Y lo dijo así, 1 Corintios 9:18. ¿Cuál pues es mi galardón o mi paga o sueldo? Es la idea. Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente. La idea en el griego es presente sin cargo, sin cobrar, el Evangelio de Cristo para no abusar o para no usar de manera total o plena de mi derecho en el Evangelio. Su sueldo por predicar el Evangelio fue predicar sin cobrar el Evangelio y de esta manera no ejercer su derecho de recibir dinero por predicar el Evangelio. Esta es la actitud correcta. Esta es la actitud correcta de un hombre que verdaderamente ha sido llamado a predicar. Su paga por predicar, escucha, es predicar, punto. No está buscando dinero. Eso es suficiente. Cumplir con la tarea que Dios le asignó. Si eres predicador, así debe ser contigo. Incluso si no eres predicador, así debes ser como cristiano. Debes tener esta misma actitud. Si eres abuela, por ejemplo, viuda, si estás siendo obediente como cristiana, tu satisfacción estará en servir al Señor de acuerdo con el lugar donde te ha colocado. Quizás en un ministerio de enseñanza a otras mujeres, o en un ministerio de oración, o cocinando para ayudar a alguien en tu familia, como esposa, como madre, o ayudando a alguien en la iglesia, o ayudando de alguna manera a tu nieto o hija, o alguien que tenga necesidad en la iglesia. Y aquí está la clave, sin que esperes nada a cambio. Incluso cuando tuvieras el derecho de recibir algo a cambio. Esta fue la actitud de Pablo. Y observen lo que explica en el versículo 19. Por lo cual, o se puede traducir porque, aquí va a explicar. Por lo cual, siendo libre, esto es enfático, esta palabra es la primera palabra en el griego, en el versículo. Siendo libre de todos, me he hecho siervo, mejor traducido esclavo, de todos, para, observen, este es el propósito, esta es la meta por la que se hizo esclavo de todos. Lo hizo con el fin de ganar a mayor número. La idea del versículo 19 a partir del griego es esta, escuchen. Pablo dijo, aunque soy libre, aunque no soy esclavo de ninguna persona,
Me he hecho esclavo de toda persona con el propósito de ganar para el Señor a más personas. Escuchen cómo describió este principio Martín Lutero en su libro Acerca de la libertad cristiana. Él dijo esto, y cito: un hombre cristiano es el Señor más libre de todos y no está sujeto a nadie. Un hombre cristiano, concluyó Lutero, es el siervo con mayor deber de todos y está sujeto a todos. Fin de la cita. ¿En qué sentido se hizo esclavo Pablo? En el sentido de refrenar su libertad en Cristo. Este versículo 19 es muy importante. ¿Para qué refrenó Pablo el uso de su libertad en Cristo? Para que más personas creyeran en Cristo. Esto refleja el anhelo tan grande de Pablo por la salvación de los incrédulos. Esto nos lleva a hacer una pregunta. ¿Somos así? ¿Anhelamos tanto la salvación de los incrédulos que estamos dispuestos a refrenar nuestra libertad en Cristo? ¿O nuestro egoísmo es tal que preferimos disfrutar de nuestra libertad en Cristo aunque esto estorbe el Evangelio en términos humanos? En los versículos 20 al 22, Pablo explicó cómo es que se hizo esclavo de toda persona. Y aquí en los versículos 20 al 22 vemos que todo ser humano en Cristo, aquí en los versículos 20 al 22, vemos que todo ser humano sin Cristo se encuentra en uno de dos grupos que vemos en los versículos 20 y 21. Y los dos grupos son estos: o son judíos o son gentiles. O viven sujetos a la ley, estos son los judíos incrédulos, o viven sin la ley, estos son gentiles incrédulos. Observen el versículo 20. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Estos eran los judíos incrédulos, los que todavía vivían obedeciendo la ley de Moisés. El versículo 20 significa que Pablo siguió ciertas prácticas judías en ocasiones, como lo vemos en Hechos capítulos 16, 18 y 21. Y esto lo hizo para contribuir a que fueran ganados para Cristo, para contribuir a su conversión. ¿En qué sentido? En el sentido de hacer lo que pudiera por quitar cualquier obstáculo para que oyeran y creyeran en el Evangelio. Versículo 21 continúa: a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Estos eran los gentiles. Observen que en el versículo 20 Pablo dijo que no estaba sujeto a la ley. Y en el versículo 21 Pablo dijo que estaba bajo la ley de Cristo. ¿Qué significa esto? Esto es muy importante. Significa que, mucha atención, como cristiano, Pablo no tenía que obedecer la ley de Moisés, pero sí obedecía la ley de Cristo. ¿Qué es la ley de Cristo? Esta frase se usa en Gálatas 6:2 y dice ahí en Gálatas 6:2: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, ¿qué significa la ley de Cristo? ¿Qué significa esa frase, la ley de Cristo? Respuesta: realmente el Nuevo Testamento no define de manera específica lo que es la ley de Cristo. Parece que la ley de Cristo se refiere a todo lo que el Señor Jesucristo es e hizo en la tierra. Entonces, ya como cristiano, como lo dijo un autor de apellido Hayes, Pablo vivió con un sentido poderoso de obligación a Dios, y escuchen esto, definido por su relación con Cristo. Este es un gran recordatorio de que como cristianos no tenemos la obligación de obedecer la ley de Moisés. Ya no tenemos que obedecer las leyes de sacrificios, ni las leyes de festividades. Por eso no guardamos la Pascua, ni esto, aquello, todas esas festividades del Antiguo Testamento.
ni la fiesta de los tabernáculos, ni tenemos que guardar las leyes de los alimentos, etc. Únicamente lo que el Señor reiteró en el Nuevo Testamento. En resumen, todo mandamiento del Decálogo, menos el día de reposo, como lo anula de manera explícita Colosenses 2, 16 y 17. Entonces, ¿qué dijo Pablo en los versículos 20 y 21? Escucha, sin pecar y sin ofender a otros cristianos, como lo vemos en 1 Corintios 6 y 8, sin pecar y sin ofender a otros cristianos, Pablo actuó como judío con los judíos para que los judíos creyeran el Evangelio. Y de nuevo, sin pecar y sin ofender a cristianos, Pablo actuó como gentil con los gentiles con el propósito de que los gentiles creyeran el Evangelio. Ahora recuerden que esto fue en contra de su trasfondo y tradiciones antes de ser cristiano. Cuando Pablo no era cristiano, recordarán que fue un hombre que se apegaba de manera estricta a las tradiciones de los fariseos, como lo vemos en Filipenses 3, 5 al 7. Pero ya como cristiano hizo a un lado todo eso. Y de esta manera, sin pecar y sin ofender a otros cristianos, actuó en ocasiones contra las costumbres que tuvo antes de conocer al Señor. Y aquí está el punto claro. Esto muestra que pensó en otros antes que en él, así como el Señor lo hizo. Esta podría ser una manera, una expresión de la ley de Cristo. Esa frase que vimos aquí en el versículo 21. Bajo la ley de Cristo. Ya dijimos que eso aparentemente se refiere a todo lo que el Señor Jesucristo es e hizo en la tierra. Entonces, podríamos decir que una expresión de que Pablo estaba sujeto a la ley de Cristo es que pensaba en otros antes que en él, así como el Señor ejemplificó eso de manera perfecta. Observen, el versículo 22 continúa. Me echo débil a los débiles para ganar a los débiles. ¿Quiénes son los débiles? Parece que aquí se refiere a incrédulos en general, como en Romanos 5:6. Pero quizás también podría referirse a incrédulos en situaciones vulnerables, como incrédulos que eran esclavos. Y observen cómo concluye en el versículo 22. Me echo débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me echo de todo para que de todos modos salve a algunos. El punto es que sin pecar y sin ofender a la iglesia, Pablo limitó el uso de su libertad en Cristo para que el incrédulo creyera en Cristo. Dicho de otra manera, sin pecar y sin ofender a la iglesia hasta donde Pablo pudo, se identificó con los que buscó ganar con el Evangelio, como dijo un comentarista. Aquí en el versículo 22, Pablo repitió la misma idea que vimos en el versículo 19. Y escucha esto. Así como Pablo, debemos quitar de nuestra vida cualquier cosa que pueda estorbar al incrédulo de creer. Debemos quitar de nuestra vida cualquier cosa que desde el punto de vista humano estorbe al incrédulo de creer. Y como ya explicamos, esto significa cosas que no son pecado y que no ofenden a un cristiano. Por ejemplo, si un incrédulo quiere que te emborraches con él para que crea en el Evangelio, no lo puedes hacer, porque emborracharse es pecado, como lo vemos en Efesios 5:18. Pero si hay algo que puedes hacer que no sea pecado y que no ofenda a otro cristiano, para acercarle el Evangelio al incrédulo, debes hacerlo. En el versículo 23 explicó la razón por la que hizo todo esto. 1 Corintios 9:23. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Esto significa que al refrenar el uso de sus derechos como apóstol, al refrenar el uso de su libertad en Cristo, Pablo contribuyó a que los incrédulos creyeran en el Evangelio. ¡Qué gran lección para nosotros!
contribuimos a la extensión del Evangelio al refrenar nuestra libertad en el Señor. Piénsalo, hay muchas cosas que podemos hacer que no son pecado, pero quizás debemos refrenarnos de hacer muchas de ellas con el propósito de evangelizar al incrédulo. Aquí en 1 Corintios 9 estamos estudiando dos ejemplos de cómo debes limitar tu libertad. Dos ejemplos de cómo debes limitar tu libertad. Ya vimos en primer lugar el ejemplo de Pablo en los versículos 1 al 23. Y llegamos al segundo, en los versículos 24 al 27, el ejemplo del atleta. No solo el ejemplo de Pablo, sino también el ejemplo del atleta. En los versículos 1 al 23, vimos que Pablo explicó que renunció a su libertad de disfrutar de ser pagado por predicar, e hizo esto para alcanzar una meta que era más importante que su comodidad personal. Esa meta fue el evangelismo. Y de la misma manera, escucha, para alcanzar la meta de ganar, un atleta debe renunciar a ciertas libertades. Y para renunciar a esas libertades, tiene que controlarse a sí mismo. Esta es la idea central de 1 Corintios 9, 24 al 27. Control. Tienes que controlarte. Veámoslo a detalle. Es un pasaje hermoso, fascinante. 1 Corintios 9, 24. ¿No sabéis? Aquí, como lo hemos visto a lo largo de 1 Corintios, Pablo una vez más usó esta frase para señalarle a los corintios algo que ya sabían. Y les preguntó, versículo 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, esa palabra estadio en Reina Valera 60 traduce la palabra griega stadio, significa un área para espectáculos públicos, una arena, un estadio. Entonces, Pablo les preguntó, versículo 24 de nuevo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Esta referencia a una carrera en un estadio es algo que los corintios habrían conocido bien. Pablo aquí simplemente está describiendo una carrera que se llevaba a cabo en un estadio, una competencia deportiva. Pero para los corintios era algo común esto de una carrera en un estadio. ¿Por qué? Porque allí en Corinto se celebraban los Juegos del Istmo. Quizá recordarás a partir de nuestro estudio en 1 Corintios, cuando empezamos en el capítulo 1, que explicamos que los Juegos del Istmo eran la segunda competencia deportiva más importante en esa época. ¿Por qué la segunda? Porque la más importante eran los Juegos Olímpicos y la segunda era los Juegos del Istmo. Entonces, Corinto celebraba los Juegos del Istmo cada 2 años. De hecho, es probable que a Pablo le tocaron los Juegos del Istmo porque se celebraron en el año 49 y en el año 51 después de Cristo, y Pablo estuvo en Corinto, como lo vemos en Hechos 18, entre el año 50 y el 52. Hoy día muchos países quieren ser la sede de los Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Primordialmente por la gran cantidad de dinero que trae al país anfitrión. Y así era en Corinto. Cuando celebraban los Juegos del Istmo, había muchísima gente que se quedaba en Corinto, y esto traía muchos ingresos para los hombres de negocios corintios. De hecho, la literatura griega demuestra que los Juegos del Istmo fueron muy famosos. Por ejemplo, Plutarco habló de las plantas que usaban en las coronas o guirnaldas en los Juegos. Entonces, aquí en el versículo 24, Pablo le mencionó a los corintios una situación que conocían, una carrera en un estadio. Y observen entonces lo que les dijo. 1 Corintios 9, 24. Él les dijo,
¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y aquí viene el único mandato que encontramos en 1 Corintios 9. Siguiente palabra, corred, es un imperativo. Corred de tal manera que lo obtengáis. Aquí Pablo le dijo a los corintios que corrieran para ganar. Obviamente esta es una ilustración, no que todos en la iglesia corintia eran atletas, eran corredores, sino que tomó una competencia deportiva, tomó a un atleta para ilustrarles el control que debían ejercer en el uso de su libertad cristiana. Entonces, Pablo les dijo a los corintios al final del 24, corred de tal manera que lo tengáis. Corran para ganar, Pablo les dijo. En estos Juegos del Istmo competían muchos deportistas, como cuando hay una competencia deportiva. Y el hecho de que en los Juegos del Istmo compitieran varios deportistas contribuía a que la sociedad corintia fuera muy competitiva. Y el principio de la ilustración del versículo 24 es este, escucha. Así como un corredor hace lo que tenga que hacer para esforzarse y abstenerse de cualquier cosa para ganar, así también los corintios debían hacer lo que tuvieran que hacer, debían abstenerse de lo que fuera necesario para extender el evangelio y no contribuir a que otro cristiano pecara. Un corredor no gana solo porque participó en la carrera. Un corredor gana porque dio su máximo esfuerzo. Y así es contigo. Debes dar tu máximo esfuerzo por abstenerte de libertades para ganar a otros al Señor. Versículo 22. Debes dar tu máximo esfuerzo por abstenerte de libertades para no contribuir a que tu hermano peque, como lo vimos en 1 Corintios 8:11. ¿Y cómo debes dar tu máximo esfuerzo? El versículo 25 nos da la respuesta. Y la respuesta en resumen es esta. Controlándote. Controlándote. ¿Cómo debes dar tu máximo esfuerzo para abstenerte de libertades, para evangelizar al incrédulo y para ayudar a tu hermano en Cristo a obedecer al Señor? Controlándote. Controlando toda área de tu vida para limitar el uso de tu libertad en Cristo. Observen esta verdad tan rica, tan clara. Vean qué texto tan hermoso, tan vívido, versículo 25. Aquí lo explica. Todo aquel que lucha, la idea es todo aquel que está en una competencia, de todo se abstiene. Observen esa palabra abstiene. Significa mantiene bajo control los deseos, mantiene los impulsos bajo control, mantiene las emociones bajo control. En otras palabras, se controla, se abstiene. Entonces, vean de nuevo el versículo 25. Podríamos traducirlo así mejor. Esta es la idea. Todo aquel que esté en una competencia controla sus deseos. Todo aquel que está en una competencia controla sus impulsos. Todo aquel que está en una competencia controla sus emociones. En otras palabras, la idea es, como Aristóteles lo ilustró, el corredor o el luchador entrenado evita el exceso inmoderado. El corredor o el luchador entrenado, dijo Aristóteles, evita el exceso inmoderado. Esto es tan práctico, tan claro. El filósofo romano Séneca vivió en el mismo tiempo que Pablo, en la misma época. Y Séneca también usó la competencia deportiva para ilustrar lecciones morales. Séneca explicó que el atleta se refrenaba de darse su gusto y se refrenaba de volverse víctima de sus pasiones. Y Séneca también dijo que la meta final futura
era mejor que la disciplina personal en la actualidad. Eso es exactamente lo que el Espíritu Santo está diciendo aquí mediante Pablo. Es mejor la meta final futura que la disciplina personal en la actualidad. El principio entonces para los corintios y para nosotros es este: nos refrenamos de darnos nuestros gustos, aunque no sean pecaminosos, para contribuir a evangelizar. Nos refrenamos de darnos nuestros gustos, aunque no sean pecaminosos, para no contribuir a que un hermano peque. Entonces, nos refrenamos de disfrutar de nuestra libertad para contribuir a evangelizar y para contribuir a que un hermano obedezca. ¡Qué verdad tan importante! Observen de nuevo el versículo 25. Dice aquí: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, refiriéndose a los deportistas en Corinto, ellos, a la verdad, para recibir una corona, o en la idea de corona aquí se refiere a una guirnalda hecha de hojas de plantas, ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, significa perecedera, sujeta a destrucción, pero nosotros una incorruptible, quiere decir una imperecedera, una inmortal. Tenemos registros históricos que indican que los atletas de esa época que entrenaban para ganar llevaban una dieta rigurosa, cuidaban de manera extrema lo que comían, entrenaban para fortalecer su cuerpo, evitaban una vida desordenada. Incluso en la actualidad, si has estado a un nivel de competencia deportiva, ¿has probado algo de este tipo de vida? No puedes comer de lo que quieres. Tienes que entrenar cierto número de horas, cierto tipo de ejercicios. No te puedes dar el lujo de estarte desvelando y de vivir una vida desordenada. En resumen, los atletas de esa época se controlaban en toda área de su vida para ganar. Es lo mismo en la actualidad, ¿no es cierto? Para que alguien pueda alcanzar a ganar una medalla de oro, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, tiene que controlar toda área de su vida de manera extrema para ganar. Y así eran estos atletas en Corinto. Ellos se controlaban en toda área de su vida para ganar. Y lo hacían, dice el texto en el versículo 25, para recibir una corona corruptible. Observen lo que está diciendo Pablo. Estos atletas en Corinto se controlaban en toda área de su vida, daban su máximo esfuerzo para controlar toda área de su vida, para ganar una corona de hojas, una corona corruptible. Y después de poco tiempo de haber recibido esa corona de hojas, ¿qué les pasaba a las plantas de esa corona? Se marchitaban, se secaban. Pero nosotros, dice aquí el versículo 25, nosotros debemos controlar el uso de nuestra libertad y recibiremos una corona que no se marchita, una corona que no se seca, una corona, dice al final del 25, incorruptible, una corona inmortal. ¿A qué se refiere esa corona? A todo lo que recibiremos en el cielo. Esto nos recuerda las palabras de Pedro, y esto es hermoso. Allí en Primera de Pedro, recuerdan en el capítulo 1, Pedro hablando de la herencia que nos espera en los cielos, dijo en Primera de Pedro 1:4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, vosotros creyentes. Esto es hermoso. Y aquí viene la conclusión de esta ilustración. Observen 1 Corintios 9:26. Observen cómo Pablo tomó esta ilustración del atleta Corinto y la aplicó a su vida. 1 Corintios 9:26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, esto es,
no sin objetivo, no como alguien que no tiene una meta fija. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. ¿Por qué dijo esto Pablo? Porque aquí parece referirse a boxeo de sombra. Y esto parece incluir el dar golpes sin objetivo. Pablo dijo, yo no hice esto. Pablo no hizo eso. Él tuvo un objetivo claro al controlar el uso de su libertad. Versículo 27. Sino que golpeo. Esa palabra golpeo es muy importante aquí. El significado de la palabra griega que se traduce golpeo aquí en 1 Corintios 9:27 es coloco bajo disciplina estricta, maltrato. La idea aquí cuando Pablo dijo, observen de nuevo el texto, cuando Pablo dijo en 1 Corintios 9:27, sino que golpeo, la idea es que Pablo, escuche esto, Pablo tomaba medidas estrictas, incluso dolorosas, para controlar. ¿Para controlar qué? Versículo 27, su cuerpo. Vean de nuevo el texto. Podríamos explicarlo así. 1 Corintios 9:27, Pablo dijo, sino que golpeo, sino que yo tomo medidas estrictas y hasta dolorosas para controlar mi cuerpo. Mi cuerpo abarca todo lo que sea con su cuerpo, su vida. Pablo está diciendo aquí, al principio del versículo 27, yo tomo medidas estrictas, incluso dolorosas, para controlar mi vida. Y observen la siguiente frase del versículo 27, muy fuerte. Dice aquí el texto, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Esa palabra servidumbre se puede traducir mejor esclavitud. Observen qué términos tan fuertes usó aquí Pablo. Y lo que Pablo dijo aquí es esto. Yo controlo mi deseo de disfrutar mi libertad en Cristo. Pablo tomó medidas estrictas para controlar su vida, para extender el evangelio y no contribuir a que otros cristianos pecaran. Observen cómo concluyó el versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. De nuevo, yo coloco bajo disciplina estricta mi cuerpo, tomo medidas estrictas hasta dolorosas para controlar mi vida, lo coloco mi vida en esclavitud, versículo 27 al final, no sea que habiendo sido heraldo, o la palabra heraldo se puede traducir predicador, no sea que habiendo sido predicador para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O como alguien lo tradujo, no sea que se muestre que no paso la prueba. ¿Qué prueba? La prueba del tribunal de Cristo, que vimos en 1 Corintios 3 y 1 Corintios 4, 4 al 5. Esta parece ser la manera más natural de entender el texto por el contexto inmediato, esto es, por los pasajes que vemos en 1 Corintios más cercanos a este. Ahora, esto de que no pasara la prueba no significa que perdería la salvación, sino que perdería la alabanza de Dios, el reconocimiento de Dios, como lo explicamos en 1 Corintios 3, 15 y 4, 5. Entonces, lo que Pablo dijo en el versículo 27 es esto, escucha. Tomo medidas estrictas para controlar mi libertad y de esta manera no perder en el tribunal de Cristo. Pablo tomó medidas estrictas para controlar su libertad y de esta manera no perder en el tribunal de Cristo. Esta es una gran lección. Escucha, debes tomar medidas estrictas, incluso desagradables para tu gusto, para limitar tu libertad cristiana. Sí, esto quiere decir que puede ser incómodo, puede ser hasta molesto el dejar de hacer algo aunque no sea pecaminoso. Hombre, pero ¿por qué voy a dejar de disfrutar de esta película o de ir a este lugar o de estar con tal persona o tomar esto o hacer aquello si no es pecado? Quizás no es pecado en sí eso, pero
aunque te sea desagradable limitar tu libertad en esas áreas que tanto disfrutas, debes hacerlo. Debes tomar medidas estrictas, de nuevo incluso desagradables para tu gusto, con la meta de libertad, con la meta de limitar tu libertad en Cristo. Porque si no lo haces, vas a perder en el tribunal de Cristo. Esto da por sentado que estamos pensando en términos celestiales, que estás poniendo la mira en las cosas de arriba, que estás pensando en la satisfacción eterna de que Dios te alabe, por así decirlo, reconozca al estar en el tribunal de Cristo que viviste de tal manera que tus obras son oro, plata, piedras preciosas y no madera, heno, hojarasca. Piensa en eso, como un atleta de nuevo, un atleta en el momento del entrenamiento, en el momento de dar el máximo esfuerzo por controlarse y controlar lo que come, controlar su horario, a qué hora duerme y controlar su incomodidad cuando está entrenando tan fuerte que hasta tiene dolor, se controla, está dispuesto a pasar por ese momento incómodo porque va a alcanzar una meta futura que vale más que ese momento de incomodidad actual. Un atleta se esfuerza, se controla, aunque es incómodo hacerlo en el momento del entrenamiento, porque sabe que vale la pena ese momento de dolor por alcanzar ese premio si gana el primer lugar en la competencia. Y obviamente, como lo dijo Pablo, si ellos se esfuerzan por algo imperecedero en nuestra época, si se esfuerzan por un pedazo de metal, por un trofeo que después termina arrumbado, termina ahí en algún salón, si se esfuerzan por algo tan temporal, ¿cómo no nos vamos a esforzar nosotros por controlar toda área de nuestra vida cuando hay tanto en juego en términos eternos? ¿Cómo no nos vamos a controlar en nuestra libertad cristiana? ¿Cómo no vamos a tomar medidas estrictas, incluso desagradables, con la intención de que en el tribunal de Cristo Dios nos reconozca para su gloria que hicimos un trabajo digno de Él, fiel, porque controlamos nuestra libertad para que incrédulos pudieran creer en el Evangelio y creyentes se vieran motivados a obedecer? ¿Cómo no lo vamos a hacer? Y sabes una cosa, es peligroso no controlarte. ¿Por qué decimos esto? Porque el capítulo 10 lo dice, como lo estudiaremos en nuestro próximo estudio, si el Señor quiere. Un capítulo fascinante. Oremos para terminar. Padre bendito, te damos gracias por este texto tan claro, tan práctico. Oramos porque sigamos el ejemplo de Pablo, que nos controlemos, aun cuando sea desagradable. Controlemos cómo disfrutamos nuestra libertad cristiana para no perder el privilegio de estar en tu tribunal, no perder tu alabanza y contribuir a que otros incrédulos quieran escuchar el Evangelio y otros creyentes quieran obedecerte más. Te damos la gloria a través del Señor Jesucristo, agradecidos por el privilegio que nos diste de disfrutar de este servicio de adoración y de abrir tu palabra perfecta. Damos la gloria en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos amados. Nos vemos el próximo domingo. Regresamos con nuestro pastor Toño, si el Señor quiere.